Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanos. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Le agradezco, hermanos, al Señor que siempre que Él quiere hablarle a su iglesia a través de este servidor, habla a mi corazón, hermanos, y la verdad que eso me produce gozo y alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros podamos bendecir a otros, hermanos, Dios ya nos bendijo a nosotros. ¿Está de acuerdo? Amén. Ok, mis hermanos, hoy vamos a tener un mensaje que está basado en Génesis capítulo 41, versículo 38. Y el título del mensaje se llama ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Ese es nuestro mensaje de esta mañana, hermanos, y en él vamos a reflexionar juntos con la intención de poder aprender, hermanos, y poder ser cada día mejores en el servicio a nuestro buen Dios. Génesis capítulo 41, versículo 38 dice de la siguiente manera: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando hablamos de José, hablamos de un hombre que salió victorioso en las pruebas. José era demasiado confiado. Su confianza propia, incrementada por ser el hijo favorito de Jacob y por conocer los designios de Dios para su vida, resultaba insoportable para sus hermanos mayores, quienes a la larga conspiraron contra él. Pero esa seguridad, moldeada por el sufrimiento y combinada con un conocimiento personal de Dios, permitió que sobreviviera y que prosperara donde muchos tal vez hubieran fracasado. Cuando José añadió sabiduría a su confianza, se fue ganando el corazón de todo aquel que le conocía. Potifar, los carceleros, inclusive el rey aquel faraón, ¿verdad?, a quien tuvo que llegar a interpretar el sueño. Así que después de muchos años, hasta aquellos 10 hermanos que en algún momento le vendieron, también José tuvo misericordia de ellos. Es interesante, hermanos, el testimonio de este personaje bíblico, hermanos, porque yo le encuentro mucha similitud con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto digo yo, hermanos, que José era así un tipo como Jesús, a quien lo despreciaron su familia, a quienes también le vendieron, hermanos, por 30 monedas. Y también nuestro Señor, hermanos, pasó un momento allá a solas en el desierto cuando Satanás llegó para tentarle, hermanos, y nuestro Señor salió
vencedor, hermano, en aquel momento. Y no solamente él, hermano, se exaltó ahí en ese momento, hermano, con la victoria, sino que por haber, hermano, superado aquellas pruebas, hermano, hoy estamos nosotros aquí, hermano, como bendición de aquel hombre, hermano, que en algún momento decidió, hermano, entregar su vida en servicio para todos aquellos que pudiéramos, hermano, creer en él. Quiero decirles una cosa, hermano. La intención de este mensaje no es, hermanos, la intención de levantar una cima delante de nosotros inalcanzable. Todo lo contrario, hermano. Sino que podamos ver, hermanos, a través del ejemplo de José, hermanos, con 3 breves puntos que voy a compartir con ustedes, hermanos, que es posible, hermanos, manifestar la imagen de Dios en nuestras vidas. Y es posible ser de bendición para muchas personas. La pregunta del mensaje, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? No es para este día, hermano. Esta pregunta la hizo Faraón en el tiempo de José, hermanos, cuando se dieron cuenta que en la persona de José estaba la presencia de Dios y que era el indicado para poder llevar adelante una tarea. Pero hoy, hermanos, todos conocemos el propósito de Dios, hermanos, para nuestro tiempo. Y a través de algunas cosas muy pequeñas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros, hermanos, podemos ser bendecidos y ser de bendición también para otras personas. Analicemos entonces un poco la vida de este hombre y veamos, hermanos, que el testimonio de José fue algo importante para que pudieran las personas que estaban a su alrededor poner su mirada en él y poder darse cuenta que este hombre era diferente a muchos de su época. Génesis 39, del 1 al 6, dice lo siguiente: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Qué hermoso, hermano, lo que las personas puedan mirar en nosotros, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántos años tenía José, hermano, cuando fue vendido a Egipto? 17 añitos, hermano. 17 años. Era un jovencito, como el que tenemos nosotros ahí en casa, hermano, que no quiere salir del cuarto hasta después de mediodía. Era un muchacho. Sin embargo, hermano, tuvo que enfrentar grandes dificultades, hermano. Pero vamos a aprender de él, hermano, porque en su testimonio, hermano, nos va a dar una enseñanza de vida para que podamos saber nosotros, hermano, que la vida muchas veces no es como nosotros nos la imaginamos, sino que, hermano, vivimos en un mundo totalmente perdido, donde mora la injusticia, donde no hay igualdad, pero que, hermano, los que temen al Señor, hermano, pueden levantarse victoriosos en un mundo contrario, hermano, a lo que tú y yo quizás esperamos. Su amo Potifar vio que el Señor estaba con él y había algo diferente en José, y la única respuesta es que Dios estaba con él. Lo único que podía saber aquel hombre, hermano Potifar, era que ese muchacho, de lo que tenía especial en su vida, era porque Dios se estaba manifestando en él. Y ahorita, hermano, estamos terminando en nuestra escuela dominical el tema, hermano, de acerca de la respuesta que Dios espera de nosotros en razón de su propósito. José, hermano, cumplió un propósito de vida en su tiempo, hermano. Entendió lo que el Señor quería hacer con él.
Y él sabía, hermanos, que Dios estaba con él y por eso actuaba con tal seguridad, hermanos, que podía transmitirle esa confianza a las personas, hermanos, que estaban cerca de él. Pero no era solo eso, hermano, sino que la sola presencia de Dios en este hombre, hermano, bendecía a su amo y bendecía todo lo que él hacía. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no estamos luchando, cambiando de trabajo y buscando a ver quién nos da una oportunidad, hermano? ¿Cuántos de ustedes no quieren ya renunciar al trabajo que tienen, hermano? Porque su patrón ya le tiene hasta aquí. Le está checando la entrada, le está checando los documentos que tiene que, le está checando todo. Y usted, en lugar de servirle como si fuera para el Señor, hermano, se molesta, se impacienta porque ve el trabajo, hermano, como algo forzado, como algo que, hermano, no es una bendición. Pero quiero decir, hermano, que José tenía un corazón de siervo. O sea, hermano, era una persona útil y todo lo que le mandaban hacer, lo hacía. No andaba de remolón, no andaba refunfuñando por las tareas o los quehaceres que le tocaban hacer en aquel lugar. No empezó siendo mayordomo, hermano. Le dieron la confianza de mayordomo cuando vieron en él el espíritu que había sobre él. Pero cuando él comenzó, hermano, él era un hombre de servicio y hacía las cosas, hermanos, de tal manera que su amo, hermano, se agradaba de él. José es un ejemplo de servicio que nosotros debiéramos seguir. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Desde la creación, Dios nos ha dado un trabajo para hacer. Si pudiéramos considerar nuestro trabajo como un acto de alabanza o de servicio a Dios, entonces eliminaríamos, hermanos, esa sensación de aburrimiento, de abulia que a veces sentimos, hermanos, en nuestra rutina diaria. Y como diría mi hermano Walter, ahí empezaron ya las palabras rimbombantes. No sé si usted sabe qué es abulia, pero es esa falta de interés, es ese deseo que a veces no lo hay, hermanos, para hacer las cosas. Es la falta de fuerza para levantarse y ir, hermanos, y hacer lo que nos están pidiendo que hagamos. Así que, hermano, Dios le ha dado un trabajo al hombre que hacer. El hombre no debiera estar desocupado o ocioso, pero lamentablemente, hermano, a veces hacemos una separación entre lo que hacemos allá afuera y lo que hacemos aquí en el templo. Hermano, pero tú le sirves al Señor. Sí, hermano, ¿cómo no? Yo estoy en el ministerio de orden. ¿De ver, hermano? Ah, sí. ¿Y en tu trabajo? Ah, no, ya esa es otra cosa. No podemos separar, hermano, tu trabajo de la iglesia del Señor. No podemos separar esas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender, hermano, que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que pudiera llegar a ser, hermano, se lo debe a Dios. Así que esas capacidades que usted tiene, hermano, para desempeñar el trabajo secular allá afuera, hermano, se las ha dado el Señor. Y debiéramos servirle al Señor, hermano, así como para el Señor. Dice la Biblia, hermano, que le sirvamos aún a los amos que son difíciles también, hermano, que le sirvamos con agrado. ¿Por qué, hermano? Porque de eso se agrada el Señor. Ese es parte de nuestro testimonio, hermano. Y a veces, hermano, cuando nos piden un testimonio en la célula, lo que hacemos, hermano, es que, hermano, quiero dar testimonio porque me subieron el sueldo. ¿Y ese testimonio qué dice, hermano? Nuestro testimonio debe ser diferente. ¿En razón de qué cosa, hermano? Del propósito de Dios. Cuando el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros, ese es el mejor testimonio que como creyente, hermano, podemos dar, porque toda persona que te mire, que te observe, hermano, sabrá que hay algo diferente en ti. No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino se pone encima, sobre los demás, para que alumbre. Eso es lo que hace un testimonio fiel. Eso es lo que hace una persona, hermano, cuando la presencia de Dios está en él y no solamente, hermano, sirve en el templo, sino que también sirve afuera del templo, también sirve en su casa con su familia y en todo lugar donde él se encuentra, ahí él sirve como si estuviera sirviéndole al Señor. Si pudiéramos tratar nuestros problemas laborales como el costo que podríamos nosotros pagar, hermano, por el discipulado que el Señor nos está dando, hermano, trabajaríamos sin estarnos quejando. No nos aburriríamos, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque ahí nos va a moldear el Señor. Les voy a contar algo, hermano, pero es que a veces no quiero contar cosas de mí porque luego lo toman a mal. Pero les voy a contar algo, hermano.
Su servidor, hermano, era una persona muy violenta, se enojaba mucho. Y el Señor me dio el trabajo del campo, hermano. Y cuando inicié, mire, hermano, un servidor no recibió de herencia un rancho, sino por la influencia de mi madre, casi obligado, hermano, teníamos que atender los cerdos en el chiquero, y luego cuando vendía los cerdos compró una vaquita y ahí la andábamos amarrando de lugar en lugar. Y hermano, así nos fuimos haciendo, pero al principio, hermano, un servidor maltrataba mucho a los animales, porque no me obedecían. Y yo decía, ¿lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Bueno, todavía sigo pensando que lo tienes que hacer, pero de otra manera. Ya no es obligado, hermano. Entonces, hermano, Dios trató conmigo, hermano. Cuando Dios me dio a mi esposa, hermano, o cuando elegí la esposa que el Señor puso en mi camino, hermano, yo tuve que trabajar mucho con la paciencia. Yo era un hombre que no sabía esperar, hermano. Y me tuvo que soportar mucho mi esposa, hermano. Por cierto, le agradezco, hermano, su paciencia. Usted la podrá ver así, hermano, con sus detalles o lo que usted quiera, pero es una persona que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, hermano. Yo no podía esperar ni 5 minutos. Si a las 3 era su hora de salida en el trabajo, hermano, yo estaba antes de las 3. Y los que me conocen aquí, hermano, saben que en el principio yo era de los que estaba aquí antes de las reuniones. Pero ya caí en la tentación, hermano. Como algunos llegan tarde, ya yo también empecé a llegar tarde, lo confieso delante del Señor. Así que, hermano, Dios tuvo que trabajar conmigo. ¿Cómo, hermano? Allá afuera. Porque, hermano, es muy diferente tratar, hermano, con los hijos de Dios. Es muy diferente tratar con una célula que tratar con un rebaño allá afuera en el campo. A mí me gusta la granja, hermano, pero eso no tiene ninguna comparación con el pueblo del Señor. Y recuerdo alguna vez a mi esposa reclamarme y decirme, ¿por qué a nosotros tú nos exiges y nos dices? ¿Y por qué cuando estás delante de los hermanos se están portando mal y no hacen lo que le dices y no le dices nada? Pero, hermano, yo no puedo ver a la iglesia del Señor, hermano, como algo que yo tenga que maltratar o que regañar. Te puedo proponer que lo hagas, pero si no lo quieres hacer, bueno, yo esperaré hasta que el Señor te convenza. Pero no puedo usar el cuero como lo hago allá, hermano, en la granja, porque esa es otra cosa. Así que, hermano, la obra de José era consecuente con su hablar. Su servicio fiel lo llevó a mayores oportunidades. Él fue, hermano, bendecido y también, hermano, fue de bendición para muchas personas. Ese es en razón, hermano, ¿de qué cosa? Del testimonio. Yo te pregunto, amada iglesia, y lo hago con todo el respeto, cuando las personas te miran, hermano, ¿qué miran en ti? ¿Qué están mirando en ti las personas, hermano, cuando te ven? ¿Sabe, hermano, que a veces hay algunos de ustedes que cuando sus patrones necesitan algún empleado, le dicen, y ustedes lo saben, hermano, le dicen a ustedes mismos, oye, ¿no hay alguien ahí en tu iglesia que me recomiende? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué te piden que recomiendes a alguien de aquí de la iglesia? Porque tú, hermano, estás mostrando algo diferente, porque tú muestras responsabilidad, compromiso, porque tú sabes cumplir y no te tienen que andar arriando con los horarios, porque tú no estás dando problemas, tú llegas a trabajar y sacas adelante los compromisos, y por eso, hermano, es que te tienen en estima. Punto número 2, hermano, vamos a hablar de la tentación la cual tuvo que enfrentar José. Leemos Génesis 39, versículos del 7 al 12, que dice así: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La esposa de Potifar, su amo, hermano, le asediaba constantemente. La tentación, hermanos, puede venir de maneras inesperadas. Aquí estamos hablando, hermano, de una situación que tiene que ver con el sexo.
Pero la tentación, hermano, tiene diferentes matices, diferentes colores. Para algunos puede ser el sexo, para otros el dinero, para otros el alcohol. Y ya no sigo mencionando, hermano, porque todos sabemos de dónde nos rescató el Señor, hermano. Y lo más lamentable, hermano, es que la tentación es persistente. Esta mujer venía cada día, hermano. Venía a ver si el otro caía en sus garras, hermano. Así que, hermano, esta mujer insistía tanto, hermanos, queriendo hacer que José aceptara la proposición que le estaba haciendo. Recordemos una cosa en esta mañana, hermano. Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, pero Él nunca pecó. Ser tentado, hermano, no es pecado, pero ceder a la tentación, eso sí que es malo. Eso sí es pecado. Porque no solamente, hermano, nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás, sino que, como decía José, ofendemos, hermanos, al Señor. Y sepa esto, amada iglesia, porque a lo mejor en este momento usted va así, mire, como viento en popa. Hasta ahorita usted todo está muy bien, pero quiero que sepa que la tentación, hermano, nos llega a todos. En algún momento de tu vida, hermano, vas a tener que enfrentar alguna situación, hermano, y va a llegar en el momento en el que te encuentres más vulnerable. Satanás llegó a nuestro Señor, hermano, después que había ayunado 40 días y 40 noches. Por lo tanto, tenía hambre, estaba débil, y Satanás se quiso aprovechar de eso, hermano. Por eso es que muchos de nosotros, hermano, estamos en trabajos que nos esclavizan. Porque como andamos desesperados, hermano, ya no tenemos dinero y los niños están llorando, lo primero que te va a poner Satanás, hermano, es un trabajo donde te esclavice para que tú le sirvas a él y no le sirvas al Señor. Hermano, pero si usted acaba de decir que el trabajo es una bendición, sí, hermano, es una bendición cuando nosotros entendemos que Dios, hermano, tiene un propósito. Y el propósito de Dios, hermano, está aquí, en su iglesia, en su obra. Y nosotros tenemos que ser entendidos de esto, hermano, porque Satanás va a llegar cuando tengas hambre. Satanás va a llegar a tu vida cuando estés desesperado, cuando tengas, hermano, decisiones importantes que tomar. Ahí va a llegar muy sutilmente, hermano, ¿para qué? Para persuadirte. Si tú me adoras postrado, le dijo Satanás al Señor, todos los reinos te los voy a dar. ¿Sabe, hermano, que Satanás tiene un arma muy sutil, hermano? Y él trata con nosotros, hermano, a través del orgullo. Cuando nosotros somos vulnerables en esa parte, hermano, cuando nosotros permitimos, hermanos, que nuestros talentos, que nuestras capacidades, hermanos, nos controlen y empezamos a creer, hermanos, que nosotros somos, porque nosotros estudiamos, porque nosotros lo buscamos, hermano, entonces Satanás va a llegar, hermano, para que te quieras levantar tú con la alabanza y no le des la alabanza al Señor con lo que estás haciendo. José no debió haber estado solo con aquella mujer. Como cristianos no podemos evitar todo lo malo, hermanos, porque vivimos en un mundo, hermanos, que está pervertido, pecaminoso. Lo que sí podemos hacer, hermanos, es no darle al enemigo un lugar donde apoyarse. Si ya sabe de qué pie cojea, como decimos aquí, hermanos, ¿para qué te metes? ¿Qué hizo José, hermano? Salió huyendo. ¿Sabe, hermano, que en el tiempo de José, del tiempo que estamos hablando, hermano, de este personaje, el asunto de la economía, hermano, era extremo. Los ricos eran demasiado ricos y los pobres, hermanos, vivían en la miseria. Este tipo de personas, hermanos, como Potifar, ellos, hermanos, tenían casas de 2 o 3 niveles y a ellos les gustaba, hermanos, sentarse en sus casas, en tapetes, hermanos, y les servían en charolas de oro, hermanos, la fruta que habían de consumir. Así que ellos tenían por costumbre que el nivel de la parte de abajo, hermanos, era donde estaba toda la servidumbre. Y en los otros niveles, hermanos, estaba la familia. ¿Qué hacía esa mujer, hermano, ahí donde era el lugar de trabajo de la servidumbre? Así que, hermano, un día dice, aquí, hermano, dice que un día estaba sola la casa, hermano, y José regresó para hacer sus quehaceres y esta mujer aprovechó ese momento para seguir con su insistencia. ¿Sabes cuándo te va a dejar de fastidiar Satanás, hermano? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Él va a estar haciendo su luchita y Él va a estar haciendo su luchita y te va a buscar y te va a seguir. Y cuídate de no apartarte de la célula, cuídate de no apartarte de la iglesia, hermano.
Porque el día que te apartes de la presencia del Señor, ese día, hermano, serás devorado por Satanás, porque serás presa fácil para la tentación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer, hermanos, para levantarnos, hermanos, vencedores en la tentación? Como decía nuestro estudio de la escuela dominical, hermano, tenemos que creer que Jesucristo es nuestro principio y es nuestro fin. Eso tiene que estar presente, hermano, en nuestras vidas. Tenemos que amar al Señor, hermano, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Si tú hoy eres creyente de Jesucristo, hermano, pero no crees esta verdad o no amas al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, hermano, fácilmente vas a ser derribado, hermano, ante las tentaciones que Satanás te ponga por delante. Así es que Dios espera, hermano, que nosotros busquemos alimentar esa sed, hermano, de la presencia del Señor en nosotros. Que busquemos el reino del Señor, la presencia del Señor, hermano, mediante el conocimiento, como aprendimos, hermano, en nuestra escuela dominical, la obediencia, la oración, la confesión, la alabanza, la comunión. Estos elementos no se nos deben de olvidar, hermano, porque es la manera en la que tu espíritu va a estar siempre presto para agradar al Señor. Vencer ante la tentación, hermano, no es fácil. Se necesita, hermano, que el poder de Dios esté en nosotros, hermano, porque Satanás es más fuerte que nosotros y Él conoce tus debilidades. Él sabe de dónde te sacó el Señor, hermano, y te va a llevar otra vez a esos lugares para arrastrar, para quererte arrastrar, hermano, y que vuelvas a caer. Pero nosotros tenemos una cosa de qué ocuparnos. Recuérdelo bien, hermano. Recuerde cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros en razón de sus propósitos. Hay dos: el objetivo, hermano, y lo subjetivo. El objetivo es Dios el que lo va a hacer, y lo subjetivo, hermano, somos nosotros. Debemos de pensar y actuar conforme, hermano, a los propósitos de nuestro Señor. Vamos a hablar ahora, hermano, de cómo fue que José pudo tener el triunfo. Génesis 39, del 12 al 23, dice de la siguiente manera, hermano: y ella lo asió de su ropa, por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y habiendo huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella se puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Qué bendición, hermano. Qué bendición que tu jefe no se pueda preocupar cuando tú estás ahí, hermano, en la oficina o en el almacén, y que sepa él, hermano, que tú eres sus ojos, que tú eres su oreja, todo, hermano. No va a dejar salir nada de ahí. Pero qué triste, hermano, es cuando un cristiano se pone de acuerdo, hermano, con el pecador para hacerle, hermano, problemas a su jefe. José, hermano, fue despojado de sus ropas, pero no le quitaron su carácter. Para él, la integridad firme era más importante que la intriga sexual de aquella mujer. Ahí, hermano, decía nuestro hermano Fernando en la clase de la escuela dominical, hermano, decía: hay una escala de valores. Pero sin esa escala de valores, hermano, el Señor no está aquí arriba. Sin esa escala de valores, hermano, Dios no es el primero, estás tronado.
Tú vas a estar haciendo muchas cosas, vas a estar trabajando, vas a estar invirtiendo, vas a voltear el mundo si quieres, pero no vas a triunfar, hermano, porque no tienes al Señor donde lo debieras de tener. José, hermano, aún estando en problema, hermano, aún en prisión, hermano, Dios puso gracia en él, para que aún ahí, hermano, estas personas vieran que el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Sabe, hermano, lo difícil que era ser preso en el tiempo de José, hermano? Mire, hermano, para empezar, hermano, en el tiempo de José, cuando una persona era acusada, era declarada culpable hasta que se demostrara lo contrario. Hoy en día nuestra ley, hermano, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el tiempo de José, hermano, ya estaba listo. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y para que te diera una audiencia el faraón, hermano, si quería te la daba. Y si no, ahí te podrías en la cárcel. Ahí morías. No era fácil, hermano. Y menos si el empleado estaba cerquita de Faraón. Pero fíjese, hermano, cómo Dios levantó a este hombre, hermano. Cómo el Señor lo hizo salir adelante. Cómo Dios le permitió, hermano, que pudiera él salir victorioso. Que no, hermano, quede nada más de nosotros, que no quede nada de nosotros, hermano, que no sirva al Señor, que no esté incluido en los propósitos de Dios, hermano. La Biblia dice que debemos de amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, mi familia, mi trabajo, mi economía, mis bienes, aún mi vida, hermano, deben de estar ahí, hermano, sirviendo en el propósito de Dios. Si no es así, hermano, todo el tiempo voy a andar necesitado y escaso, hermano, porque no he comprendido el propósito de Dios. Recuerde que ser hechos a la imagen y semejanza de Dios es algo que Él está haciendo. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, hermano, hasta el día de su venida. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer, hermano? Actuar, pensar en razón del propósito del Señor. Hay un salmo, hermano, muy bonito, el Salmo 27:4, que dice así: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Así que, hermano, el salmista David, hermano, decía que su deseo más grande, hermano, era vivir en la presencia del Señor. Tristemente, hermano, muchos cristianos no es ese el deseo más grande que tienen. Pero ojalá, hermano, y Dios haga que, hermano, reflexionemos en esta mañana y tomemos en cuenta, hermano, que Dios está esperando una respuesta positiva, una respuesta, hermano, que honre al Señor, una respuesta que le dé gloria a Dios, ya sea aquí, hermano, en su casa, o ya sea, hermano, allá afuera. A veces, hermano, la mejor manera de levantarnos con la victoria es salir corriendo. Hermano, pero ¿por qué no dejas ese trabajo si no te permiten ni siquiera estar los domingos en el templo? No, hermano, es que es lo único que tengo, porque es lo único que has buscado. Pero si buscaras al Señor, sabrías, hermano, que el Señor tiene múltiples opciones. El Señor tiene muchos recursos para ti y para mí. El Señor no te daría nada más ese trabajo, te daría otro mejor. Y viene a mi memoria, hermano, el tiempo de la pandemia, cuando muchos perdieron sus empleos. Creo que me estoy extendiendo un poquito, hermano, pero me voy a tomar ese tiempo. Cuando muchos perdieron sus empleos, hermano, yo recuerdo que mi esposa tuvo algunas diferencias por los horarios y por los días de descanso ahí, hermanos, con su jefe. Y entonces, hermano, platicamos y ella llegó a la conclusión de que iba a dejar ese empleo, hermano, y se iba a poner a trabajar por su cuenta. Y todo estaba mal, hermano, porque no había, si los que tenían empleo lo estaban perdiendo, hermano, los que necesitaban no había una opción de empleo. Y en ese tiempo, hermano, de pandemia, mi esposa dejó su trabajo y se puso a trabajar por su cuenta. Y Dios, hermano, nos bendijo mejor que cuando estaba empleado. Pero lo hace Dios, hermano, para probar nuestro corazón, para ver si estamos dispuestos nosotros, hermano, a agradarle a Él. Todo el mundo se escondía en el tiempo de la pandemia, hermano, y no querían salir, y muchos ni querían abrir su casa por temor a contagiarse, hermano, del virus. Pero la obra de Dios, hermano, tenía que seguir adelante. Y Dios espera de nosotros, hermano, que nos paremos firmes ante cualquier circunstancia que venga. Porque muchas veces la tentación, hermano, va a venir engañosa, hermano, haciéndonos creer que es bueno para nosotros. Pero el fin, hermano, usted se puede dar cuenta. Si te apartas de Dios y de sus compromisos, hermano, eso no es del Señor. Ese es Satanás, hermano, que te quiere apartar.
Termino, hermano, este mensaje diciendo lo siguiente. Amados hermanos, quizás usted y yo, hermano, no seamos llamados ante nuestro presidente, ante nuestros gobernantes, para interpretarle algún sueño. Posiblemente eso no suceda, hermano. Pero ¿saben qué cosa sí puede suceder, hermano? Que usted y yo, hermano, podamos mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer, hermano, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro actuar, hermano, por medio de los consejos. ¿Cómo aconsejas a las personas que tienen problemas? El mundo está necesitado de Dios, hermano. El mundo necesita ver a personas como José, hermano. Y en esta iglesia, hermano, se pueden levantar muchos como José. Si tan solamente, hermano, observamos nuestro testimonio y dejamos de vivir como vivimos y empezamos a atender a nuestra familia, hermano, como debiera ser, y atendemos nuestro trabajo con la responsabilidad que debiéramos, dejamos de ser un poquito irresponsables. No hay necesidad, hermano, que usted ande de trabajo en trabajo o pidiendo recomendación. Usted puede administrar la empresa donde trabaja, hermano, si usted lo cree. Dios le puede levantar, hermano, y ponerle en un lugar de confianza. Le puede exaltar el Señor si usted le sirve de todo su corazón, hermano, y confía en que Dios es su principio y es su fin. Pero muchas veces andamos recogiendo las migajas en el mundo, hermano, porque no queremos venir a las arcas del Señor, hermano, que están llenas de abundancia. El Señor me ha hecho, hermano, a mí ver su mano poderosa. Y por eso es que se los digo, hermano, esta mañana, hermano. Son solamente dos cosas que tienes que atender: tu testimonio y cómo enfrentas la adversidad, hermano. Porque muchos de nosotros, hermano, con facilidad recitamos los pasajes bíblicos, hermano, que dice el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero allá estamos metidos en problemas, siguiendo faldas todavía como si estuviéramos en el mundo y dando mal testimonio del Señor. Y muchos de esos, hermanos, somos líderes, tenemos cargos importantes aquí en la iglesia. Y hay hermanos que ya se están queriendo ir de la iglesia por el testimonio de algunos de nosotros, que no lo hemos guardado, no hemos estado a la altura de lo que Dios espera de nosotros, hermano. Pero el Señor nos llama hoy a nosotros a ser vigilantes, hermano. Estate atento, pendiente, porque la prueba va a llegar, la tentación va a llegar. Y cuando llegue la tentación, hermano, tú te tienes que hacer del Señor, agarrarte del Señor, hermano, y enfrentarlo con fe. Tú tienes que huir si es necesario, hermano, pero no te hagas el valiente enfrentando los vicios y los pecados pasados, porque lo que Satanás quiere es que vuelvas para atrás, para enlodar, hermano, el testimonio, y que de esa manera, hermano, la gente no crea en el Señor. Dios quiere levantar, hermano, hombres y mujeres valientes, que puedan, hermano, reflejar ese carácter de Dios, que puedan mostrar el amor y la gracia de Jesucristo, hermano. Y usted, hermano, es parte del proyecto de Dios, como decía mi hermano Daniel. Usted es el principal en el proyecto de Dios, porque lo que Dios quiere es hacerle a su imagen y semejanza. Y por eso Dios nos llama hoy, hermano, a reflexionar en cómo estamos nosotros caminando. Es tiempo, hermano, de que la iglesia se levante como una luz. Es tiempo que los que están afuera, hermano, vean en usted y en mí que el Espíritu de Dios está en nosotros. No hacen falta milagros aquí en el altar, hermano. Hacen falta hombres como José. Hacen falta mujeres con un buen testimonio, que sean fieles al Señor, fieles a sus maridos, que cuiden bien de su casa, hermano. Eso es lo que necesitamos para que el reino de Dios siga creciendo. Que el Señor les bendiga, hermano. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda,
Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.